Este antes y después es uno de los recursos más eficaces para hacer que tu casa se vea y se sienta más lujosa. Básicamente consiste en pintar las puertas y la carpintería de tu hogar que esté afeada o desgastada por el paso del tiempo. Para llevarlo a cabo solo necesitas un par de tacos de lija de grano medio, esmalte al agua, una brocha plana o brochín y un par de rodillos de hilo o de porocero. Y si vas a poner molduras también, entonces añade a la lista unos listones de madera y en un par de fines de semana habrás hecho que toda tu casa se vea más lujosa. Este es uno de los 17 cambios que vamos a ver en el vídeo de cómo hacer una casa más lujosa o cómo hacer que una casa se vea más lujosa con poco dinero y de forma eficaz. Hola, soy Abel de González, interiorista, y continuamos. La carpintería de algunas puertas antiguas tiende a ser demasiado oscura y en ocasiones también desgastada y afeada por el paso del tiempo, dándole a todo el espacio un aire vetusto, antiguo y afeado. Una de las mejores soluciones pasa por pintar las puertas y darles una nueva vida y una mirada más joven y moderna. Una vez hayas pintado todas las puertas, créeme, tu casa se verá más moderna y más lujosa. Y si las pintas de blanco, toda tu casa se verá mucho más grande y más luminosa. Pero no te quedes solo en las puertas y con pintura. Si crees que lo necesitan, actualiza tus armarios y no solo con pintura, también con molduras. Si las hojas de tus puertas son lisas, puedes ir mucho más allá y lograr unas puertas más lujosas y más bonitas simplemente pegando y añadiendo molduras y listones a las hojas de las puertas lisas. Solo necesitas listones de madera y cola para pegarlos en las puertas, para después pintarlos del mismo color que la puerta y transformar por completo tus puertas y armarios hacia un estado mucho más actual para hacer que tu casa se vea y se sienta más lujosa. Cambia las lámparas de techo o cambia la pantalla. Las lámparas de techo que tenemos en nuestro hogar es un regalo maravilloso que nos ofrece nuestra propia casa para añadir un matiz de lo más lujoso y también económico. Basta con cambiar la pantalla de la lámpara por una más lujosa, llamativa y bonita y dotar a cualquier espacio de un toque sumamente elegante. No lo dudes, si tienes las pantallas de tus lámparas, ya sean las de techo, las de pie o las de mesa, un poquito antiguas o afeadas por el paso del tiempo, a día de hoy tenemos pantallas de lámparas muy económicas con las que podrás añadir ese toque lujoso y elegante de forma sencilla y eficaz. Simplemente cambiando las pantallas de las lámparas por unas más nuevas, más lujosas, lograrás darle un estilo sofisticado y lujoso a toda tu casa. Crea una pared de espejos. Los espejos son uno de los recursos más eficaces para hacer que cualquier espacio se sienta más lujoso, básicamente porque en los espejos su superficie espejada tiene ese toque lujoso y sofisticado que estamos buscando. Así pues, añadiendo espejos lograrás que tu casa se vea más lujosa, además de más luminosa y por supuesto también más amplia. Con un gran espejo nunca te equivocas. Es la forma más eficaz y sencilla de añadir un gran matiz lujoso a cualquier espacio de tu casa. Pero también puedes utilizar varios espejos más pequeños y crear un gran mosaico, como tú quieras. Eso sí, mi consejo, ya sea poniendo un único espejo grande o varios de ellos para crear un gran mosaico, es que crees una gran composición, pues el efecto lujoso será más efectivo. Cambia los tiradores de los muebles y rejuvenécelos. Igual que veíamos antes con las puertas de casa y las puertas de los armarios, si tienes los muebles un poquito anticuados o pasados de moda o afeados por el paso del tiempo, cambiándole los tiradores y decorándolos, lograrás subir el nivel decorativo de tu casa hacia un estado mucho más lujoso. Además, piensa que los bultos más grandes que tienes en tu casa son los muebles, y si estos se ven afeados y desgastados, por ende toda tu casa se verá igual. Sin embargo, si se ven elegantes y lujosos, toda tu casa se verá también elegante y lujoso. Lo mejor de todo es que podemos cambiar los tiradores, manillas, pomos de armarios, cajones y puertas por un módico precio, ya que a día de hoy tenemos tiradores con un diseño precioso y elegante a un precio muy bueno. Y no solo eso, no te quedes solo en los tiradores. Si crees que el mueble lo necesita, hoy en día podemos pintarlos, decorarlos con vinilos, decorarlos con plantillas, con papel pintado y transformarlos en unos muebles prácticamente nuevos, haciendo que nuestra casa se vea más lujosa.
Te llevará un par de fines de semana y algo de trabajo, pero es algo que podrás hacer con tus propias manos y en poco tiempo tendrás unos muebles nuevos. Y una vez que tus muebles luzcan nuevo, imagínate cómo se verá tu casa. Añade una gran alfombra al salón. No siempre se puede porque hay salones pequeños o porque no tienes suficientes muebles o porque tienes demasiados o por las características del espacio. Pero si tú tienes un salón relativamente grande o ahora mismo tienes una alfombra relativamente pequeña, en el momento que pongas una alfombra grande que cubra todas las patas de los muebles, tu salón se verá más lujoso al momento. Una forma de hacer que el salón se vea más lujoso y elegante, sin duda, siempre es añadir una gran alfombra que una todos los muebles del salón. De esta forma, todo tu salón se verá inmediatamente más bonito, porque todas las piezas que tengas en la sala o en el salón serán cohesivas y formarán parte del mismo conjunto, y podrás agregar en un solo gesto calidez, textura y color. Cambia los enchufes e interruptores que tengas en tu hogar si los tienes afeados, anticuados por el paso del tiempo. Cambiar los enchufes te llevará una mañana de sábado, una mañana de tu día libre, y te costará por enchufe aproximadamente entre 5 y 10 euros. Eso sí, notarás un gran cambio en toda la estética de tu hogar. Especialmente, como decía, si los interruptores que tienes ya están antiguos o afeados por el paso del tiempo. Con este sencillo gesto podrás hacer que toda tu casa se vea más lujosa y más moderna al momento. Añade acentos metálicos, dorados o plateados. Especialmente los dorados siempre se han asociado al lujo. Así pues, si te gustan estos acabados, prueba a añadirlos en pequeños detalles por toda tu casa. Por ejemplo, en las pantallas de las lámparas, en los pomos y manillas y tiradores de los armarios y de las puertas, en algún acento en algún mueble, en las barras de las cortinas, quizá en algún textil, etc. Sin excesos y bien combinados harás que tu casa se vea mucho más lujosa añadiendo estos 4 detallitos. Mi consejo es que intentes que estos acabados metálicos que vas a añadir sean lo más parecidos posibles entre ellos, para que no parezca un batiburrillo de metales, sino una combinación acertada. Añade una pieza heredada clásica, un mueble clásico. No todos los muebles tienen esta pátina, tienen esta estética, pero sí que muchos muebles antiguos tienen un estilo clásico muy elegante, muy sofisticado, un estilo de lujo. Si te gusta este tipo de muebles, una muy buena idea para hacer que tu casa se vea más lujosa es añadir una bonita pieza antigua, con carácter y personalidad e integrarla perfectamente en tu salón, dormitorio, recibidor o donde quieras, y crearás inmediatamente un rincón de lo más exquisito. Y si necesitas ayuda para integrar esta pieza, en este vídeo puedes ver 5 recursos para integrar muebles antiguos o heredados en casas modernas. Añade una butaca o un mueble de diseño moderno lujoso. De la misma forma que hemos visto con los muebles antiguos tienen la capacidad de transformar un rincón en un rincón lujoso, en un rincón elegante, un mueble nuevo también tiene la misma capacidad. Lo mejor de todo es que con una única pieza puede ser suficiente y por suerte, a día de hoy, también las podemos encontrar a precios muy buenos. Mi consejo es que si vas a poner solo una pieza, que sea una pieza que destaque. Eso sí, que guarde buena proporción con el resto de muebles para que no quede disonante, pero que sus colores o acabados destaquen y así todas las miradas irán hacia esa pieza lujosa y elegante que has añadido y todo tu salón se verá más lujoso y más elegante con una única pieza y la podemos encontrar muy económica. Decora la mesa de centro con libros. Decorar una mesa de centro utilizando libros va a hacer que se vea más bonita y más elegante. Los libros grandes ya decoran por sí solos con sus bonitas portadas y también pueden fomentar la conversación cuando nos reunimos entre amigos o familiares, pero es que además los libros nos dan orden a la decoración de la mesa y actúan como pedestales sobre los que podemos mostrar otros elementos. Así pues, este recurso te puede servir tanto para hacer que tu casa se vea más lujosa como para si no sabes cómo decorar tu mesa de centro. No lo dudes, pon libros solos, libros con alguna pieza de arte, libros con alguna planta o maceta, libros con un jarrón. En definitiva, usa libros para decorar y para darle sentido y organización a tu mesa de centro. Crea simetría. La simetría es uno de los recursos que ya hemos visto mucho en estos vídeos y que utilizamos los interioristas prácticamente en todos los proyectos para hacer que una casa o un espacio se vea con mayor armonía y mayor equilibrio.
Es cierto que la simetría por sí sola no va a hacer que tu casa se vea más lujosa, pero sí que puede hacer que se vea más bonita. Puedes solucionarte un espacio que no sabes cómo decorar y también puede hacer que cualquier espacio se vea con mayor armonía y que cada pieza de ese espacio luzca mucho mejor. Lo mejor de todo es que la simetría se puede aplicar en grandes piezas, como por ejemplo con los muebles del salón, haciendo que tu sala se vea más armoniosa, equilibrada y bonita. Y también se puede aplicar en pequeños elementos, como por ejemplo en la decoración del mueble de televisión, en la decoración del aparador o en cualquier otra zona, haciendo que esa zona se vea más bonita de inmediato. Otro punto a favor de la simetría es que probablemente no tengas que comprar nada. Solamente con las piezas que ya tienes, reordenándolas y reubicándolas de otra forma que conformen un conjunto simétrico, será suficiente. Créeme, ahora mismo puede que tengas alguna parte de tu casa, ya sea un mueble, un conjunto de muebles, una decoración en el aparador, que no te termine de gustar. En el momento que crees un efecto simétrico, te va a encantar. Es así de sencillo. Crea un rincón lujoso y encantador. Para hacer que una casa se sienta más lujosa y sea más lujosa, no hay nada más eficaz que añadir elementos lujosos, ¿verdad? Se pueden añadir y se pueden crear muchos rincones lujosos, pero uno de los más sencillos y también económicos es crear un rinconcito con una mesa auxiliar y una gran lámpara. Este tipo de rincones lo podemos meter prácticamente en cualquier lado, a los lados del sofá, al lado de una butaca, en algún rincón, etc. Además, solo necesitamos una bonita mesa auxiliar, muy económicas a día de hoy, y una gran lámpara, que también la podemos encontrar muy económica a día de hoy. En este punto te aconsejo que el rincón que crees vaya a juego con tu estilo y tus gustos, por supuesto, pero que tanto la mesa como la lámpara destaquen, y especialmente la lámpara. Pon una grande y bonita, con presencia, y habrás añadido un matiz lujoso y elegante a todo tu espacio por un módico precio. Imagínate lo bonita que se verá tu casa con ese nuevo rincón lujoso. Añade terciopelo. El terciopelo es otro de los materiales que más representan el lujo y la ostentación. Por suerte, a día de hoy también tenemos muebles y piezas que llevan terciopelo o imitación a terciopelo a muy buenos precios, y con ellos podremos añadir un matiz de lo más lujoso a toda nuestra casa. Si te gusta esta idea, puedes probar a añadir un par de cojines en el sofá, encima de la cama, comprar algún mueble tapizado en terciopelo a buen precio, etc. Igual que te recomendaba antes con los metales, no satures el espacio, sino simplemente añade un par de detalles aquí y allá de terciopelo y habrás hecho que toda tu casa se vea y se sienta más lujosa. Oculta los cuadros de luces, fusibles y registros. Estos elementos afean bastante la decoración y en la mayoría de ocasiones basta con poner un único cuadro para tapar ese cuadro. Añadiendo un simple cuadro, fíjate el cambio que puede dar ese rincón al sustituir una carcasa vieja y antigua de plástico gris o blanco por un bonito cuadro. Además, podemos encontrar cuadros y este tipo de soluciones a un precio muy económico también. Mantén tus estantes y estanterías ligeros y mostrando piezas únicas. En lugar de tener los estantes abarrotados de todo tipo de cosas, intenta mantenerlos simples, con piezas que te encanten, con piezas que para ti signifiquen algo, para que luzcan por sí solas. De esta forma podrás pasar de tener unos estantes que solo acumulan objetos a unos estantes que, además de darte un práctico espacio de almacenaje, también suman y mucha decoración, embelleciendo toda tu casa. Solo tienes que fijarte en las casas de lujo y verás que sus estantes no están abarrotados, sino que muestran sutiles piezas bien escogidas. Si necesitas espacio de almacenaje para guardar lo que has quitado de los estantes, siempre puedes utilizar cajas, armarios, guardarlos en otra parte y dejar los estantes para mostrar las piezas más bonitas. Y si necesitas ayuda, aquí en este vídeo puedes ver cómo decorar estanterías paso a paso. Oculta los cables. Todos los aparatos que utilizamos a día de hoy, todavía la mayoría siguen necesitando cables y son inevitables. Lo que no es inevitable es que se vean, así que por favor, en la medida de tus posibilidades, oculta todos los cables. No importa lo lujosa que tengas tu casa, que si los cables están a la vista, todo se echará a perder. Utiliza canaletas, mételos en una caja, en una cesta de mimbre o fibras vegetales, prueba a pintarlos del mismo color que la pared, o cúbrelos con tela, por ejemplo, pero no dejes que los cables se vean. Este sencillo gesto va a hacer que tu casa se vea más bonita al momento. Cualquier rincón. Mantén el orden. Esto es obvio, pero también es necesario decirlo en este vídeo de cómo hacer que tu casa se vea o sea más lujosa. Si tienes una casa desordenada, jamás se verá lujosa. Sin embargo, si tienes una casa ordenada y limpia,
cualquier detallito pequeño que tengas destacará y lucirá por sí solo. Mira este dormitorio. Tiene algunos cambios como las cortinas y los cuadros de las paredes, pero dejando eso al margen, fíjate lo que cambia un espacio desordenado a ordenado. Inmediatamente se ve mucho más bonito. Con que lleves a cabo alguno de los puntos que hemos visto en este vídeo, no todos, solo algunos, harás que tu casa se vea y sea más lujosa. Hay otras muchas formas de hacer que tu casa se vea más lujosa, y si este vídeo tiene buena aceptación por vuestra parte y a vosotros os parece bien, haremos la segunda o la tercera parte, las que hagan falta. De momento puedes seguir viendo este otro vídeo con 10 ideas para hacer que tu casa se vea más bonita y elegante al momento. Y si tienes alguna duda, por favor, déjame un comentario, que ya sabes que yo estaré encantado de responderte. Gracias, infinitas gracias por estar ahí de corazón, y nos vemos en los próximos vídeos. Dale.